En esta ocasión, desde la ría de Pontevedra, con la Illa de Tambo al fondo, pues nos encontramos no solamente ante un icono de la industria automovilística española en general, bueno, ante un icono español en el sentido más amplio de la palabra, sino ante una versión súper especial del SEAT 600, porque, como podéis adivinar, ya viendo los pilotos superiores al faro principal, nos encontramos ante un SEAT 600 normal, la primera serie, la primera tirada, que se lanzaría en el año 57, como bien sabemos, hasta el año 63, y del que quedan poquísimos ejemplares. De hecho, es prácticamente imposible encontrarse con un especial por las carreteras, incluso en concentraciones de coches. Los E con apertura normal de la puerta son mucho más habituales, y ni qué decir ya los D. Pero un N que se caracteriza pues por estos pilotos, como os comento, encima del faro principal, pues son absolutamente raros, absolutamente infrecuentes de ver por las carreteras. Este es el primer 600, fácilmente identificable por eso, pero también por otros elementos que vamos a ver ahora, pues muy resumidamente. En primer lugar, tenemos puertas de apertura suicida, como también tendríamos en la segunda serie, los D. Una apertura pues en contra de los tiempos en los años 60 ya, donde las aperturas convencionales eran mucho más habituales, y que se conocía, o mejor dicho, le proporcionaban el apodo a este coche, a esta versión, mejor dicho, y a la D, de mirabragas o directamente de puertas suicidas sin más. Tenemos elementos pues que caracterizan también a las primeras series, las primeras tiradas de 600. No tenemos derivabrisas como en los E, no tenemos bombín en las aperturas de las puertas. Tenemos un faro principal pues mucho más pequeño que en el E, sin esa visera. Tenemos una bigotera también diferente, no tenemos los topes de goma en los paragolpes. En definitiva, son muchas las características que nos conectan pues con esas primeras series, primeras tiradas del 600. Detrás también tenemos pues pilotos mucho más pequeños que en los E. De hecho, es una característica común a muchos coches de los años 50, por ejemplo el Dauphin que tenéis en el canal, y unos neumáticos, unas ruedas pues realmente pequeñitos, como podéis apreciar, de 12 pulgadas, 145 R12, que no obstante siempre albergarían detrás 4 frenos de tambor en todas las series, en todas las tiradas del 600. Dentro tenemos un interior realmente bonito. Tenemos curiosidades, como vamos a ver ahora más a continuación, sobre todo a la hora de arrancarlo, porque el arranque se hace a través de palanca en esta versión N, no se hace directamente desde el clausor. Y un cuadro metálico que contrastaría con los cuadros acolchados de los L Especial, del que tenéis por cierto vídeo en el canal, y algunos añadidos como este termómetro del refrigerante que veis aquí abajo, aunque como podéis ver la visión de todo el interior es absolutamente elemental. De hecho, es imposible hacer más elemental este coche, donde el mayor lujo lo tenemos de la mano de este tapizado que podéis ver por aquí, y de la manivela del elevalunas manual, aparte del bolsillo de la puerta. Y bueno, es el arte de la sencillez, el arte de lo elemental, que pasamos a ver ahora a continuación. La trepidante historia del 600 comienza con la primera versión, sin letra, pero que posteriormente se denominaría N de normal, en producción hasta el 63 e inconfundible por los intermitentes sobresaletas, su bigotera y pequeños faros, aparte de las puertas de apertura suicida, que se mantendrían con la serie D, donde la principal novedad radica en el aumento de cilindrada del motor hasta los 767 cm3. En el 69 se lanza el E, con el mismo motor que el D, pero puertas de apertura convencional, una modernización sobre todo estética y funcional, aunque el 600 ya acusaba una veteranía pronunciada. La última serie, la L Especial, aumenta la potencia hasta los 28 caballos y añade ciertos detalles de lujo, como es el picadero forrado en Sky, aunque es inconfundible por el respiradero negro del Pilar C. En el 72, el 600 estaba desfasado frente a rivales mucho más modernos como el Renault 5, siendo sucedido por el SEAT 127. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para no perderte lo que está por llegar. Lógicamente, como en todo 600 y en todo atrás en general, pues el maletero por llamarlo de alguna manera, lo tenemos aquí delante, en compañía de la rueda de repuesto y del depósito del combustible.
Tenemos un espacio pues muy reducido, aquí a duras penas cabe una maleta para ir en la cabina de un avión y una pequeña bolsa, pero bueno, es lo que había porque eso se complementaba con el espacio de ahí atrás donde están los 3 sombreros, que había que tener cuidado con lo que dejábamos ahí dentro porque alcanzaba una temperatura grande. Tenemos el motor justo debajo y había que tener cuidado. Bueno, tenemos 27 litros de capacidad, pasaría a 30 en sucesivas series y versiones, y una rueda de repuesto, que en este caso es moderna, pues del mismo tamaño, muy pequeñita, pero lo que llama la atención es esta cala de aquí para medir el nivel del combustible, como ocurría en el Volkswagen Escarabajo, que tenéis en el canal, y del cual, por cierto, recomiendo que echéis un vistazo porque es otro concepto completamente distinto de automóvil. Es un automóvil pura y eminentemente clásico, nada que ver con un coche ya de los 70 o de los 80, y bueno, le dan encanto a la conducción, al coche y a la experiencia en general. Cuando el primer 600 sale de fábrica el 27 de mayo del 57, nadie imaginaría la trascendencia que llegaría a tener no solo en la industria automovilística, sino para la historia y sociedad de todo un país como España, que por fin supera la oscuridad de la posguerra. Así pues, inicialmente se producían unos 40 coches diarios, pero el desarrollo económico y demográfico multiplicó la demanda con listas de espera de hasta 2 años. Es necesario remarcar que el 600 se exportó con cierto éxito, llegando a ser el coche más vendido en Finlandia entre el 70 y el 73, y siendo con diferencia el vehículo más popular de nuestras carreteras, habida cuenta del mercado cerrado a las importaciones. El broche final llegaría el 3 de agosto de 1973, cuando sale de cadena la última unidad, un L especial, contabilizando casi 800.000 unidades producidas. Bueno, vamos al interior, comentando en primer lugar que este espejo retrovisor no venía con él de fábrica, venía sin ningún tipo de retrovisor, ni derecho ni izquierdo. Fijaros lo que era el concepto de conducción pues hace más de 60 años. Para acceder al interior de apertura suicida, fijaros que no tenemos un bombín en la propia maneta como en sucesivas series, tenemos aquí la cerradura un poquito más abajo, pues la verdad es que el acceso es súper cómodo, súper amplio, prácticamente la puerta abarca más de la mitad del habitáculo y nos da acceso al interior muy acogedor, donde no tenemos, afortunado o desafortunadamente según se mire, pues la tapicería original de algodón, efecto algodón más bien. En este caso, pues supongo que por deterioro, por el transcurso del tiempo, porque al final son muchísimos años, más de 65, pues se tuvo que retapizar en este bonito tejido que por lo menos reproduce fielmente la época del coche. Bueno, vamos al interior, un acceso súper cómodo, de verdad, y vamos a ver lo elemental que es todo el interior, absolutamente todo el interior. Empezando con un volante de dimensiones absolutamente gigantes, grotesco. De hecho, fijaros el interior, que lógicamente mi mano alcanza el cristal y la sobrepasaría si estuviera la ventanilla abierta, pues el volante perfectamente ocupa la mitad de lo que viene siendo la parte frontal. Tenemos un velocímetro elemental trasladado hasta 110 km/h. La velocidad máxima oficial de la versión N normal con sus 21,5 caballos era de unos 95 km/h, o sea que imaginaros la percepción, la escala de los acontecimientos de lo que estamos hablando. Y al margen de eso, pues vemos que no tenemos absolutamente nada más que estas dos teclas, como podéis ver, teclas que por cierto tienen un accionamiento realmente bueno. Una es el limpia parabrisas, como podéis apreciar, que tiene una velocidad pues reducida, acorde a los tiempos, y digamos la llave de contacto, que se arrancaría tirando de esta palanca aquí abajo, y en este caso en concreto pues dos palancas más, muy al estilo de SEAT. Tenemos chapavista, que se cambiaría por el salpicadero acolchado de las últimas versiones, y en este caso en concreto también tenemos esta bandeja portaobjetos aquí debajo. El hueco para los pedales, a ver si lo alcanzáis a ver un poquito mejor, es bastante reducido y está condicionado por la presencia de la rueda delantera, como pasa por ejemplo en Bocanegra, ahora que me acuerde, o en otros modelos de la época. Tenemos los pedales muy juntitos y desplazados hacia la derecha. Cuesta un poquito acostumbrarse si no estamos habituados a ello, pero bueno, enseguida ya cogemos rodaje, nunca mejor dicho, y el tranganillo. Y al margen de eso, pues tenemos una experiencia con este volante de baquelita muy clásica, muy ochentera. En el canal tenéis vídeo del 800, la versión de 4 puertas del 600, fabricada casi artesanalmente sobre la base de la serie D. En la descripción del vídeo os dejo más información.
Bueno, vamos con el motor de esta pequeña pelotilla porque estamos ante la primera versión de la motorización con 21 caballos y medio y tiene algunos detalles realmente interesantes que vamos a comentar rápidamente. En primer lugar tenemos aquí a la izquierda un filtro de aire que está bañado en aceite. No tenemos un cartón de papel o un filtro de aire convencional para entendernos, sino que estaba bañado en aceite. Una auténtica rareza para lo que viene siendo un coche clásico más moderno de los 70, de los 80. Vemos aquí el filtro de gasolina y vemos la ausencia de un vaso que nos llama inmediatamente la atención, y es que estos 600N no tenían vaso de expansión para líquido refrigerante, pese a estar refrigerados por agua como todos los 600. Tenemos aquí el radiador pequeñito con el tapón, como podéis ver, el principal talón de Aquiles del 600, que es la refrigeración también del 850, tanto por un diseño de flujo como por el propio tamaño del radiador y también del ventilador, que en este caso es de aluminio y no de plástico, como en versiones posteriores. Y bueno, estos 21 caballos y medio extraídos de 630 centímetros cúbicos aproximadamente de cilindrada, de ahí el nombre del modelo, le permitían alcanzar con mucha dificultad 95 kilómetros hora de punta y hacer un 0,95 pues seguramente en unos 30 segundos con suerte, y si el terreno no estaba demasiado empinado. Vemos también que tenemos un paragolpes de los primeros, vamos a decir, sin topes de goma, donde el metal es auténtico protagonista, los pilotos pequeñitos, y la verdad es que es imposible pues ser más sencillo. Lo único sería ya tener refrigeración por aire como un escarabajo en 2 caballos, y esto es lo que había pues hace más de 65 años. No obstante, muchas familias recorrieron España, llegaron a París, recorrieron muchísimos kilómetros pues con mucha carga, con paciencia, con digamos muchísima calma. Pues antes los viajes se hacían así y esa gente pues sigue aquí. Era otra forma de ver la vida completamente distinta. El 600 presenta una arquitectura elemental que no tardaría en quedar desfasada, empezando por la posición trasera del motor o una cilindrada realmente baja para tratarse de un 4 cilindros. Las prestaciones son elementales en la serie N, puesto que ni siquiera alcanzaría los 100 km/h, cifra insuficiente incluso en la España de los 60, con un consumo relativamente alto para su peso y dimensiones, pero donde el punto crítico es la refrigeración, tanto por la deficiente posición del radiador como por el propio flujo de aire. Su precio de 70.000 pesetas de la época equivalía a 3 salarios medios, pero la famosa venta a plazos lo acercó a mucha gente, como así atestigua su creciente demanda. En otro orden de cosas, las reducidas dimensiones exteriores no impedían que este 600 albergase a toda la familia, perro incluido, con un peso de poco más de media tonelada. La suspensión delantera se caracteriza por el típico ballestón transversal de la marca, mientras que los frenos serían de 4 tambores en todas las versiones. También es arcaica la dirección de tornillos sin fin, algo lenta y por supuesto sin asistencia, haciéndose necesario un enorme volante. Por último, la versión N salía con neumáticos diagonales, montados en unas pequeñas llantas de 12 pulgadas. Bueno, en definitiva, este es un pequeño repaso, una pequeñísima toma de contacto, porque este coche se merece pues decenas y decenas de vídeos y todos los que nos imaginemos y unos poquitos más, porque es historia viva de nuestro país, historia viva de muchísimas familias, de la vivencia personal de muchísima gente que seguramente esté viendo este vídeo, y la verdad un auténtico gustazo pues dar con esta unidad N, que es absolutamente rara, rarísima. No sé si vosotros pues habéis tenido la suerte de encontraros con alguna recientemente, pero yo hacía tiempo que no veía una en persona, más allá de las míticas concentraciones de 600. Y bueno, aquí la tenéis inconfundible, con sus pilotos delanteros encima del faro principal, su lógicamente característica puerta suicida también que tendría la versión D, y la ausencia de derivabrisas, esas vacas o los pilotos traseros también pequeñitos en compañía de unos paragolpes en ausencia de goma. Las prestaciones elementales de 21 caballos y medio pues le otorgan una conducción radicalmente distinta a la del L especial, del que por cierto tenéis vídeo en el canal, como os comentaba, y que os animo encarecidamente a ver, porque es una unidad de las últimas además que está realmente bien. Y bueno, sin más, espero ahora vuestros comentarios. Me gustaría saber qué opináis de este modelo en concreto, si habéis llegado a conducir o a tener
uno en vuestra familia, sobre todo el público que esté viendo este vídeo que tenga ya más edad. Y en definitiva, pues ¿qué os parece este 600? Si os animaríais a tener uno, a comprar una unidad, y en definitiva, ¿qué viajes habéis hecho con él? Y qué opinión general os merece este icono de la industria automovilística, este icono de nuestro país. Sin más, desde Galicia, un saludo, con el arcoíris de fondo, por cierto, y hasta el próximo vídeo.